Bueno, de Ucrania nos vamos a España. Yo tengo mucho interés en, voy a presentarles a nuestro invitado, al que le quiero formular algunas preguntas, a ver qué nos puede ayudar a sacar en conclusión. Es don Javier Borrego. Don Javier Borrego fue juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, abogado del Estado, comisiones en la Audiencia Nacional, fue magistrado del Tribunal Supremo y luego fue abogado del Estado jefe en el Tribunal de Cuentas. Es decir, conoce muy bien cuáles son los procedimientos por los que se rigen los altos funcionarios del Estado, entendiéndolo así. Yo tengo una duda. Si cuando un gobierno decide convocar elecciones anticipadamente, cuál es el caso de Pedro Sánchez, está todo muy pautado. El gobierno tiene que abstenerse de aprobar leyes, el gobierno tiene que quedar en funciones hasta que le pase el bastón de mando al nuevo gobierno, sea quien sea. Está muy pautado que pueden aprobar, que no pueden aprobar. En las Cortes, ¿qué ocurre? Pues se pone en marcha la Diputación Permanente, que es una representación de la Cámara, también con las funciones muy pautadas. Hay cosas que pueden aprobar, si son urgentes, si en fin requieren tal, y hay otras muchas que se quedan estancadas. Recordarán que se decía cuando Sánchez adelantó las elecciones que se quedaban atrás 60 proyectos de los suyos. Bueno, y yo me pregunto, siendo eso así, cuando algunas personas clave en la estructura de la justicia, que son algunos fiscales, han sido nombrados por un gobierno, están sujetos a las mismas normas que el gobierno que los designa, entiendo yo. Por ejemplo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o la macrofiscal Dolores Delgado, ¿no sería lo lógico que quedasen, pues, de algún modo en funciones? Efectivamente, don Xavier, hay mare magnum en torno a la convocatoria del jueves 8 del Consejo Fiscal. El tema es el siguiente. Por un lado, había una convocatoria señalada para el día 19 de este mes, con los nombramientos incluidos en la misma, entre ellos el muy polémico nombramiento de la fiscal de sala de la Memoria Democrática y Derechos Humanos, como se llama, que sería la anterior ministra de Justicia y anterior fiscal general. Doña Dolores Delgado. Exacto. La macrofiscal, le llaman. Pero dicen que 2 horas, exactamente 2 horas después de anunciarse la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones, el fiscal general ha anticipado al día 8 esta reunión del Consejo Fiscal, que es preceptivo, se ha oído antes de los nombramientos, para poder tener tiempo administrativo de que los nombramientos estén, como deben estar en el Boletín Oficial del Estado, antes del 23 de julio. Eso es un poco contradictorio, porque lo lógico sería que el alto mando del fiscal general del Estado pues se pusiera en funciones y dejara de producir nombramientos, ¿no? Vamos a ver, 2 cosas, don Xavier. Por un lado, la vinculación de la Fiscalía General del Estado, del fiscal general del Estado con el Gobierno, es clarísima. El fiscal general del Estado es nombrado a propuesta del Gobierno, previo informe de la Comisión del Consejo del Poder Judicial y previa comparecencia en el Congreso, que examinan sus méritos e idoneidad, y es nombrado por Su Majestad el Rey. Y en el Estatuto del Ministerio Fiscal, que es del año 1981, se dice literalmente que cesa cuando cesa el gobierno que lo ha nombrado. O sea, que está absolutamente vinculado al gobierno. Y luego hay que recordar la famosa frase del presidente del gobierno, la fiscalía de quien depende. O sea, que la vinculación es muy estrecha y evidente. Eso por un lado. Nosotros, cuando los españoles, con la Constitución, la ley del gobierno, hemos hecho una serie de normas que algunos llaman acné juvenil democrático, pensando que las normas se cumplirían con buena fe, lealtad, confianza legítima, etc. Sentido de Estado. Exacto. Pero bueno, tenemos ejemplos. Por ejemplo, uno muy claro es
cuando en el año 2021 se recortan los nombramientos que puede hacer el Consejo del Poder Judicial en funciones y resulta que luego hay urgencia en que se cubra el tercio de los magistrados, 2 por el Consejo, 2 por el Gobierno, y se levanta la prohibición de nombrar, o sea, es enmienda sobre enmienda. Tenemos unas actuaciones un poco peculiares. Ni la Torre de Pisa nace tan torcida. Claro, entonces, ¿cuál es el problema? La tradición en la carrera en el Ministerio Fiscal es que en el momento en que se convocan elecciones porque les toca o porque se ve que que le cumplen mandato al gobierno, no se suelen hacer los nombramientos. Y la anterior fiscal general ha expresado claramente cómo el nombramiento que ella hizo no fue un nombramiento. Fue un fiscal que estaba a punto de cumplir los 70 años y pidió la prórroga hasta los 72, lo que ocurre en la carrera judicial, en los secretarios de justicia, sin ningún problema, porque es automático. Lo que pasa es que, claro, si prorrogas hasta los 72, a esa persona le tienes que dar un puesto. Bueno, pues se le dio el mismo puesto en el Tribunal Constitucional que tenía hasta los 72 años. O sea, que no es un precedente, ni muchísimo menos. Se dice que no es ético. Es la reunión y los nombramientos que se pretenden hacer. Vamos a ver, lo ético es la conciencia de cada uno. Mi conciencia es que debo pagar impuestos y los pago, pero también mi conciencia le repelen ciertas inversiones que se hacen con mis impuestos, pero como es jurídico, pues lo tengo que aceptar porque el derecho manda. Se dice que no es estético. Ya entramos todavía en un terreno más difuso, que no es bello. Bueno, y sobre gusto no hay nada escrito, pero yo es que me planteo un tema. En un supuesto como el que estamos, que la disolución de las cámaras no ha sido por el cumplimiento, como decía Sánchez, el presidente, que iba a producirse en diciembre de este año, sino que ha sido precipitado al día siguiente de celebrar unas elecciones. La Constitución dice que el gobierno cesará tras las elecciones generales, la celebración de las elecciones generales. Y a continuación, el 101, el gobierno cesante en funciones. Efectivamente, ha cesado porque ya no hay gobierno y está en funciones con unas limitaciones que establece la ley del gobierno. Pero yo me pregunto, un gobierno que convoca unas elecciones sorpresivamente, unas horas después de unas elecciones donde su resultado obtenido no ha sido, en principio, parece muy favorable y es claro, favorable a él. Limitaciones tiene que tener. Parece obvio por la cuestión del principio. No es ya ni estético ni ético, es el funcionamiento normal. Es que si usted imagínese, no creo que pueda ocurrir, que alguien convoca unas elecciones sorpresivamente y desde el momento que las convoca hasta que se produce la celebración de las mismas, se dedica a gastar el dinero. A legislar, claro, es que rechina. Se podría distinguir, en el plano de discurso y discusión jurídica, gobierno cesante, porque ya hay unas elecciones generales y se va a formar un nuevo gobierno, y gobierno que ha convocado elecciones y disuelto las Cortes. A fin de cuentas, los poderes del Estado, hay un poder que es inmutable, que es el poder judicial, que está siempre ahí. Luego está el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder ejecutivo cuelga del poder legislativo, porque al presidente lo elige el Congreso de los Diputados. Si el Congreso de los Diputados está disuelto, ya no tiene dónde engancharse. Luego debe actuar con prudencia. Claro, es evidente lo que usted me cuenta. Lo que ocurre es que es un tema a discutir, pero desde luego, y más en un caso como el que estamos hablando, que hay una convocatoria de un Consejo Fiscal para un día y que lo adelantas exclusivamente para poder proceder a los nombramientos administrativamente, suena
Como no sé si diría el ético, castizo, estético, es un cante. pero el espíritu legislativo, el espíritu de la norma no se respeta. Y luego hay otra cosa, don Xavier. El Consejo Fiscal son 12 miembros. Yo no sé cómo están las fuerzas, creo que están 7-5. Si no hay quórum, es preceptivo el informe del Consejo Fiscal. Claro, esto pueden decir, esto es filibusterismo, Sí, trampa, ya. pero Que sí, no que sé. sí. Hay que ver cuánto aprendemos cuando viene usted aquí. No. Don Javier Borrego, muchas gracias por Reflexión. estar aquí.